Hola niños, el día de hoy vamos a ver el tema de la noticia científica. Para dar inicio, debemos respondernos la siguiente interrogante. ¿Qué es la noticia científica? ¿A qué hace parte? ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de noticia, estamos tocando pues temas comunicativos. Entonces, la noticia científica es un texto periodístico que nace con una necesidad. ¿Cuál es esta necesidad? Mostrar los acontecimientos que han trascendido en la vida de la sociedad, temas que han sido de impacto, temas que han sido relevantes, que han sido importantes, que han cumplido con alguna meta, con algún propósito dentro de nuestro entorno social. Bueno, las partes de este tipo de noticia son el antetítulo, el sumario, título o cabeza, la entrada y el cuerpo. Cuando hablamos de antetítulo, estamos hablando de esa síntesis en el perfil de la noticia. Va en letrica pequeña antes del título. Bueno, cuando hablamos del sumario, como tal, de este tipo de noticia, es como un antetítulo, pero va después del título. Vamos a hacernos toda esa imagen acústica de lo que yo estoy hablando. Es como un antetítulo, es parecido a lo anterior que estábamos hablando, pero va después del título. Generalmente se escoge uno de los dos, el antetítulo o el sumario. Por lo general y lo más usual, nunca van estos dos juntos dentro de una noticia científica. O lleva el uno o lleva el otro. Bueno, o se lleva un antetítulo súper chiquitico en letra pequeña que va a ser una presentación al título, o se hace el sumario, que es el que es más utilizado por lo general dentro de este tipo de noticias, que es justo debajo del título, se coloca en negrilla, se coloca pues un poquito inclinada la letra, ese sumario. Ahora, cuando hablamos del título o cabeza, es el resumen de la noticia en el número menor de palabras. Es ese impacto, es ese título, es ese pues encabezado prácticamente que nos dice de qué va a tratar el texto que vamos a leer a continuación. Bueno, la entrada. Bueno, luego del título tenemos lo que es la entrada. Bueno, la entrada de todo este tipo de noticia lo contamos como el primer párrafo con el que nosotros nos vamos pues a topar en el momento de leer. En este párrafo se condensa lo que viene siendo la noticia, el tema central. Bueno, en este tipo de párrafo es muy probable poder contestar a la pregunta qué, quién, cómo, dónde o cuándo. Cuándo sucedieron los hechos, quién los realizó, dónde los realizó y cómo los realizó. ¿Listo? Es el párrafo más interesante con el que nos vamos a encontrar. Es el párrafo que como lectores nos va a atrapar dentro de este texto periodístico. Y por último encontramos el cuerpo. El cuerpo son los demás párrafos con los que nosotros nos vamos a topar, que vamos a leer. Estos párrafos lo que van a hacer es ampliar la información que ya esa entrada nos empezó pues a mostrar, nos empezó a englobar. Bueno, entonces amplían la información y es pues donde se van a encontrar las respuestas al por qué, se van a encontrar las respuestas a las causas, al para qué y las consecuencias pues de todo lo que estábamos hablando en el primer párrafo. Y ya como último, pues cuáles son las características de este tipo de noticia, cuáles son las características de la noticia científica. Bueno, la noticia científica pues procura dar conocimiento.
transmite la información. ¿Listo? Nos da conocimiento y nos transmite información. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso en la precisión a la hora de nosotros escribir un tipo de noticia, pues, de ámbito científico, porque se debe ser claro, se debe ser ordenado y se debe tener un objetivo. Cuando hablamos de objetivo es qué es lo que yo quiero mostrar, qué es lo que yo quiero vender, qué es lo que quiero darle al lector. ¿Listo? Por eso hay que ser lo más claro posible, por eso se debe ser lo más ordenado posible, porque este tipo de texto pues no lo vamos a condensar en 2 páginas, en 3 páginas, no. Este texto es corto, por lo general cumple con una característica de una página, nos muestra la información condensadita, nos la muestra clara, nos la muestra precisa. Por eso se debe ser objetivo a la hora de escribir, se debe ser lo más directos posibles. Bueno, además hay que recordar que al lector que se le quiere informar, bueno, independientemente, ya tenemos el tema central, pero a la hora de nosotros escribir este tipo de noticia debemos informar en corto tiempo, debemos informar en una página, debemos informar en media página, pero el propósito es que informar, mostrar, dar a conocer. ¿Listo? A pesar de que estos temas son demasiado cortos, se alejan de la intención comunicativa de la noticia, ¿sí? ¿Por qué pueden llegarse a alejar? Porque la gente pierde ese sentido o ese englobe de lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, las características de la noticia científica son: 1. Informar en corto tiempo. 2. Tener un objetivo claro de lo que quiero mostrarle o lo que le quiero vender al lector. 3. Se debe tener un orden a la hora de escribirlo. Y 4. Debemos ser claros con lo que vamos a decir y con lo que vamos a escribir dentro de este tipo de noticias. Bueno, niños,